Procedo a presentarles al panelista de hoy, Rafael Alejandro Alayola Tejeda, ingeniero civil con experiencia en construcción de obra vertical, estaciones de servicio y actualmente en sistemas de fijación. Puede proseguir con la charla. Muchas gracias. Ahora procederé a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio. Listo. Ahí sí se alcanza a ver. Correcto, ahí sí se ve súper bien. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y antes de comenzar me gustaría volver a presentarme. Mi nombre es Rafael Alayola, soy ingeniero civil y formo parte del equipo del área de ingeniería de Fisher México. Y bueno, tengo una amplia experiencia dentro del mundo de la obra civil y actualmente he estado bastante enfocado en el mundo de las fijaciones, en el cual predominan los anclajes post instalados, tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, como objetivo de la charla que tendremos hoy es conocer el principio de funcionamiento de los anclajes post instalados, así como su necesidad en proyectos de construcción y los principios fundamentales del cálculo de resistencia para diseñarlos. Pues hoy más que nada vamos a centrarnos en los anclajes postinstalados, los cuales les doy una pequeña introducción. Son los anclajes químicos y metálicos, estos que también pueden llamar taquete químico o taquete mecánico. Y bueno, y cómo estos anclajes pueden ayudarnos dentro del mundo de la construcción y cómo pueden llegar a ser incluso una mejor solución que los anclajes normales. Y antes de adentrarnos en el tema del día de hoy, me gustaría presentar un poco la empresa a la cual pertenezco. Les voy a platicar de cómo se fundó Fisher. Esta empresa es una empresa alemana, la cual se formó bueno, fue creada en 1948 por el señor Arthur Fisher. Este señor inició dentro del mundo de las fijaciones, inició en este camino con el anclaje, bueno, con el taquete tipo S, este taquete de plástico que todos hemos usado en casa, que en todas las ferreterías venden, a lo mejor que hemos ocupado para fijar una lámpara, una pantalla, algo sumamente casero, una aplicación bastante sencilla. Entonces, bueno, empezó con algo muy sencillo y vamos a ir viendo cómo a través del tiempo logró generar anclajes, herramienta para la fijación que no solo nos va a ayudar a fijar algo sencillo como una lámpara o algo así, sino que ya podemos aplicar desde para fijar una estructura o algo que nos represente un mayor peso. Y bueno, desde entonces, el señor Arthur Fisher creó la empresa y no se quedó solamente en Alemania, sino que creció alrededor del mundo y actualmente está en 31 países, entre ellos México. Dentro del continente americano estamos ubicados en diferentes países como lo son Argentina, Brasil, México y Estados Unidos. Y bueno, México no solamente atiende lo que es México, sino que también atendemos lo que es toda la región de Centroamérica. Por lo mismo, este interés de acercarnos a ustedes que forman parte de Centroamérica y a su vez México atiende esta región. Y bueno, después de esta pequeña introducción, me gustaría iniciar. Vamos a hablar de los anclajes post instalados el día de hoy, pero me gustaría presentar también diferentes líneas de producto que Fisher México y Centroamérica trabaja. Bueno, trabaja los anclajes post instalados, trabaja las herramientas que generan la fijación por medio de pólvora. Son estas especie de pistolas que no sé si hayan visto alguna vez, que por medio de cartuchos de pólvora, como si fuera un arma, se presiona sobre el material base, puede ser concreto, acero,
y genera la fijación de un tornillo, de un clavo más bien. Este tipo de herramientas se utiliza mucho, por ejemplo, para fijar panel de yeso y en aplicaciones más sencillas, ya que no va a cargar tanto como un anclaje post instalado. También Fisher en México trabajamos con lo que es selladores y o adhesivos como los silicones. También sistemas cortafuego. Este sistema es diseñado para evitar el paso de humo, fuego y calor a través de los huecos de instalaciones y juntas. Por ejemplo, si estamos en una habitación y ocurre un incendio en la habitación de al lado, pero tenemos algún material cortafuego, este material va a retardar que el calor, el humo y el fuego pasen a nuestra habitación donde estamos. Aproximadamente podría detenerlo 120 minutos, pero el tiempo suficiente para evitar que el percance sea mayor y podamos salir rápidamente de la habitación donde estamos antes de que el fuego traspase. Y por último, también está la línea de sistema de soportería. Son, bueno, todos conocemos este sistema de carriles con conexiones mecánicas, donde podemos hacer el colganteo para instalación eléctrica, instalación de aires acondicionados, sanitaria, etcétera. Pero bueno, los anclajes post instalados, que es el tema que nos compete el día de hoy, son estos anclajes metálicos o químicos que se utilizan para fijar placas base o varilla de refuerzo en el caso de los químicos y que nos pueden ayudar a cargar estructuras, postes, etcétera. Y bueno, si existen los anclajes post instalados, pues primero deberíamos hablar de los anclajes preinstalados, los cuales son estos anclajes convencionales, que a lo mejor es lo más común que vamos a ver dentro de una obra, los cuales se colocan en la construcción y van a estar antes de que se cuele el concreto y ya al momento de colarse el concreto, estos anclajes van a quedar fijos y prácticamente inamovibles. Ya no vamos a poder cambiarlos de lugar porque pues el concreto ya secó, ya es una piedra ahí básicamente y no los vamos a poder mover. Estos son los anclajes más convencionales. Y bueno, estos anclajes tendrán sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas puede ser que, pues al ser los más convencionales, son los más económicos. Pero también tiene ciertas desventajas, como por ejemplo ajustarlos a las condiciones de campo. Como les comentaba, si colamos ya el concreto y cometimos un error, no sé, en la medición o nos diseñaron mal la placa que estábamos colocando y se desfasó por algún par de centímetros, milímetros incluso, pues ya no vamos a poder fijar nuestro elemento. Entonces, esa es alguna de las limitaciones que vamos a tener con estos anclajes, que no existe esa flexibilidad de ajuste una vez colado el concreto. También otra de las desventajas que estos anclajes tienen es que pueden sufrir corrosión antes de siquiera ponerle la carga, ¿no? Pueden quedarse ahí colados y en el tiempo que se tarda en colocar la placa, la columna, lo que vayamos a fijar, pues puede corroerse. Y aquí algunos ejemplos de los anclajes preinstalados, como lo son, pues supongo que todo el mundo los hemos visto en obra, para fijar algún poste, para una placa base dentro de nuestra losa, etcétera. Y aquí algunas imágenes que representan problemas de los anclajes preinstalados. Como les comentaba, pueden ser trabajos de taller previos que estén mal ejecutados, una mala proyección, que el herrero pues se haya desfasado un par de milímetros y esto ya va a hacer que no entre de manera adecuada con lo que vamos a fijar. O sensibilidad al movimiento. Imaginemos que colocamos nuestra placa que está bien proyectada y todo, pero la colocamos dentro de nuestra losa y antes de colar pasa algún trabajador o hay algún movimiento que va a desacomodar nuestra placa y si no tenemos cuidado con eso, la vamos a colar y va a estar en un lugar pues que no debería haber quedado. Entonces, bueno, aquí en las imágenes lo ilustro un poco mejor. Y ahora les quiero presentar algunas de las imágenes de los anclajes post instalados, de los que corresponden al tema del día de hoy. Aquí podemos ver que
nos pueden ayudar a fijar estructura de acero desde una trave, como está en el ángulo inferior izquierdo, hasta una columna, como en la imagen de arriba. Para fijar postes, una instalación un poco más sencilla, podría ser un poste, un anuncio, todo este tipo de cosas. O también los podemos ocupar para reforzamiento estructural, para encamisar columnas de concreto. Vamos a barrenar, a realizar un orificio, una perforación en la columna. Vamos a instalar con anclaje químico varilla de construcción, y sobre esas varillas se le soldan unas placas de acero, el cual va a otorgar una mayor resistencia a la estructura de concreto. Esto es muy común, por ejemplo, como cuando venden algún edificio y va a cambiar su uso. Por ejemplo, alguna vez me tocó ver que vendieron un edificio que fue un laboratorio, y quien lo compró ahora quería utilizarlo como bodega. Entonces, pues lo revisó con un estructurista, porque las cargas no iban a ser las mismas como las son en un laboratorio a las cargas que va a requerir una bodega. Entonces lo revisó con un estructurista, y sí le indicó que debería reforzar la estructura. Entonces lo que hizo fue lo que les estaba platicando: barrenó, colocó anclaje químico, colocó la varilla de construcción y soldó a ellas unas placas, las cuales otorgarían mayor resistencia a las columnas. Y aquí diversas aplicaciones para muros Milán, para algunas más sencillas, como para fijar asientos, tal vez ahora acá en México que se aproxima la remodelación del Estadio Azteca, para fijar máquinas de empresas, bandas transportadoras o alguna maquinaria que vaya a tener movimiento. Pues ahorita ya más adelante vamos a ver que este tipo de anclajes tienen aprobaciones sísmicas, los cuales nos ayuda tanto para fijar, no sé, una estructura y que resista el movimiento de un temblor, como para fijar elementos que vayan a tener movimiento, como lo son bandas transportadoras, maquinaria. Acá otro ejemplo de un pequeño elevador, un montacargas, etcétera. Nuevamente el reforzamiento, soportería como para las instalaciones, etcétera. Ok, y vamos a adentrarnos en los anclajes, pero ahora les voy a hablar de los anclajes específicamente en los metálicos, porque hay que recordar que estos anclajes se dividen entre metálicos o químicos, y esta división se les otorga por cómo trabajan. Los anclajes metálicos trabajan por medio de la fricción. Esta fricción se genera por medio de la expansión que nuestro anclaje va a producir. Les voy a platicar un poco del proceso de cómo le produce esta fricción. Al momento bueno, vamos a barrenar nuestro material base, vamos a introducir nuestro anclaje y vamos a aplicarle un torque. Al momento de aplicarle ese torque al anclaje, el anclaje va a expandirse. Por ejemplo, los anclajes tipo cuña tienen en la parte trasera un elemento que se expande, y ese elemento transmite fuerza y genera una fricción dentro de nuestro material base, lo cual va a hacer que se quede ahí fijo. Cuando se le vaya a aplicar una carga, este elemento va a quedarse ahí fijo. Y aquí una gama de los anclajes mecánicos que Fisher tiene, como es el FWA, FBN, FAS, FH y el FBS. Se preguntarán: oye, se ven muy similares, ¿no? ¿Qué diferencias pueden tener uno del otro? Por ejemplo, el FWA es para aplicaciones más sencillas, ya que no posee homologaciones que, que lo aprueben para tener cargas estructurales. El FBN está hecho de acero inoxidable, entonces podría ser mejor para, no sé, colocarlo dentro de una empresa que trabaje con agua, o para colocarlo en lugares con costa, en que la corrosión al acero es mucho mayor. Pues bueno, este anclaje nos puede servir. También está el anclaje FAZ2. Este anclaje es
por así decirlo, la estrella de la corona dentro de los anclajes mecánicos, ya que este anclaje tiene todas las homologaciones, bueno, es el que más homologaciones tiene de homologación sísmica, contrafuego, está aprobado por el ICC y la ETA. Entonces, para una aplicación estructural que vayamos, no sé, a fijar desde una columna, una trave de acero a una columna de concreto, pues este anclaje nos va a resultar útil. Luego tenemos el FH, que es un anclaje de camisa, y el FBS. Este anclaje se diferencia dentro de los anclajes mecánicos porque, al contrario de trabajar por expansión, como los demás que acabamos de mencionar, este anclaje se mantiene fijo por forma, porque podrán observar que en el cuerpo del anclaje tiene una especie de cuerda, como si fuera un tornillo. Bueno, lo que sucede es que al introducir este anclaje va a fisurar, bueno, va a cortar más bien el concreto, lo cual va a hacer que se forme como una rosca interna y se mantenga fijo. Y ahora les voy a mostrar un breve video de cómo se coloca el anclaje FAZ. Listo, pues aquí básicamente pudimos ver cómo se instala este tipo de anclaje. Les platicaba, es muy fácil, se hace el barreno. Hay que recordar que el barreno tiene que ser con una broca del mismo tamaño que nuestro anclaje. Por ejemplo, si nuestro anclaje es de 12 milímetros de diámetro, nuestra broca de igual manera tiene que ser de 12 milímetros. No puede ser de media pulgada, que es muy similar. Media pulgada son 12.7 milímetros, pero, pero no puede ser más grande que nuestro anclaje, porque recordemos que al trabajar por fricción, pues al momento de expandir podría salirse, podría aflojarse o podría no generar esa fricción. Entonces, bueno, les decía, generamos el barreno, hacemos el barreno, colocamos el anclaje por medio, lo podemos empujar golpeándolo con un martillo, se le aplica el torque y al momento de aplicarse el torque, este va a expandir. Otra cosa muy importante que deberíamos checar en el manual es que el manual nos va a decir cuánta fuerza le tenemos que aplicar en el torque. ¿Por qué? Porque si nos falta fuerza, pues no va a realizar la expansión adecuada. Entonces se puede salir. Y si nos pasamos de fuerza,
vamos a dañar el concreto en el cual lo estamos fijando, entonces nos puede resultar contraproducente. Entonces se recomienda aplicarle la carga, bueno, aplicarle el torque con un torquímetro con el cual podamos medir precisamente y aplicarle la fuerza que nos indica en el manual. Y bueno, es realmente fácil aplicarlo y listo. Ahora les voy a hablar del otro tipo de anclaje. Este es el anclaje químico. A diferencia del anclaje mecánico, este tipo de anclaje trabaja por adhesión. Esta adhesión se la va a otorgar el químico al que le vamos a aplicar para que pueda unir nuestro material, que puede ser varilla roscada o varilla de construcción, nuestro material metálico lo pueda mantener fijo a la base de concreto y al momento de aplicarle una carga no vaya a salir. Entonces, a diferencia de los otros anclajes, este anclaje sí necesita trabajarse con, bueno, sí va a necesitar que el barreno sea más grande al diámetro de la varilla que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos del mismo tamaño, no podría desplazarse demasiado el volumen del químico y se saliera. Entonces, se recomienda hacer un octavo más grande la perforación, eh, que un octavo más grande que la varilla que estamos utilizando. Y ahora les presento la gama de anclajes químicos que Fisher trabaja. Vamos a empezar con el anclaje FISB, que es un vinilester de silano. Este tipo de anclaje es el que, al menos aquí en México, el que comúnmente siempre le llaman mortero. Ponle mortero, fíjalo con mortero. Entonces, no sé si en otros países cambie como la jerga con la que se expresan en la construcción, pero aquí es el que así le dicen, o ponle epóxico. Entonces, bueno, el primero es el FIS SB, el Superbond. Este, pues no es un epóxico como mucha gente le llama, es un vinilester de silano. Este químico tiene la propiedad de que nos va a fraguar más rápido. En 45 minutos ya vamos a poder aplicarle la carga necesaria. Entonces, esto puede ser un beneficio o puede resultarnos contraproducente, porque no sé allá qué temperatura anden actualmente, pero aquí en México estamos enfrentando temperaturas altísimas, que por ejemplo en el norte hemos llegado a estar a más de 45 grados. Entonces, si esto se va a sacar más rápido, evidentemente, si está en una temperatura cálida, porque esos 45 minutos están calculados en una temperatura entre 20 y 30 grados. Entonces, al aumentar la temperatura, se va a secar más rápido y puede resultarnos contraproducente, porque si se nos seca muy rápido, puede ocurrir un montón de cosas, como que no fijamos de manera adecuada la varilla, o que se nos secó y no colocamos la varilla, etcétera. Entonces puede ser bueno o puede ser malo esa propiedad. Ahora les voy a presentar el FISM Plus. Este anclaje posee las homologaciones de la ETA y del ICC y las aprobaciones sísmicas. También tiene aprobaciones de resistencia al fuego. Y este anclaje tiene la característica que tiene la aprobación de que dura 120 años de vida. Entonces, pues lo vamos a colocar y lo más seguro es que ya no veamos cuando vaya a fallar. Este anclaje, este sí es un mortero epóxico eh, y, y este anclaje sí va a tardar alrededor de unas 12 horas en secarse. Y podemos decir, oye, eso es muchísimo, pero como les comentaba, a lo mejor es poco considerando las altas temperaturas, o a lo mejor no necesitamos, no tenemos la prisa de colocarlo tan rápido, bueno, de necesitar que se seque tan rápido.
y ahora tenemos el FISB. Este anclaje químico es un vinilester híbrido y tiene la característica de que se puede trabajar con él también en superficies huecas, como lo puede ser el block o la mampostería, porque los dos anteriores solo pueden trabajarse en concreto. Pero el FISB sí lo podemos utilizar en superficies huecas. Se va a colocar en el barreno un, un taquete, por así decirlo, sí, una especie de taquete de nylon, en el cual se va a inyectar el químico y va a hacer que se genere como una expansión y no se vaya a salir o a caer, ya que la superficie es hueca. Y ahora les presento la gama de anclajes, pero en ampolleta. Estos igual son anclajes químicos, pero están en diferente presentación. Están en la presentación de que es una ampolleta de cristal. A lo mejor en la imagen no se puede apreciar de manera correcta, pero esta ampolleta está hecha de tres elementos: el cristal, la resina, que son esas como piedritas que se ve dentro de la ampolleta, y el catalizador, que es ese como cilindro blanco que se ve dentro de la ampolleta. Estas ampolletas tienen la característica de que se van a colocar haciendo el barreno dentro del concreto, se va a introducir la ampolleta, se va a colocar nuestra varilla en el taladro con el rotomartillo. Entonces vamos a romper la ampolleta y vamos a introducir la varilla. Y con la función de rotomartillo, esto va a hacer que se mezclen los elementos de la ampolleta dentro del barreno, lo cual va a hacer que actúen y se quede fija en el concreto. Uno de los beneficios de este tipo de fijaciones es que estas secan, estas fraguan en 5 minutos, entonces es rapidísimo. Y tienen de igual manera homologaciones estructurales y bueno, tienen el beneficio de su rápido fraguado y su rápida dosificación. ¿A qué me refiero con esto? Es que a lo mejor con uno de estos cartuchos es un poco más complicado saber cuánto vamos a gastar para cierta cantidad de perforaciones, ¿no? No sabemos si tengo 3 perforaciones, cuánto del cartucho se me va a gastar. Aquí sí, y podemos hacer más rápido ese cálculo. Si tenemos 10 perforaciones, pues vamos a trabajar con 10 ampolletas de este estilo. Ahora les voy a mostrar un pequeño video de cómo se ocupa el FISM Plus.
Correcto. Entonces, aquí pudimos observar cómo se instala un anclaje químico. Entonces, se los platico ahora un poco. Se va a realizar el barreno. Como les comentaba, tiene que ser más grande al diámetro a la varilla que vamos a colocar. Después de realizar el barreno viene la parte que yo diría que es la parte fundamental y más importante dentro de los anclajes químicos, la cual es la limpieza. En el video a lo mejor no se puede apreciar de manera correcta porque están usando un taladro que tiene una broca hueca y por ese orificio aspira el polvo que generó el barreno, entonces no se puede observar de manera correcta, pero eso no es lo más común. Ahí porque de Alemania a lo mejor así lo usan, pero no, eso no es lo más común. Lo más común es hacer la limpieza con un equipo que es una bomba de aire y un cepillo de alambre. Entonces, después de hacer el barreno, con la bomba la vamos a introducir, tiene un tubito, se le va a sopletear 4 veces. Posteriormente, con el cepillo se va a insertar roscando y vamos a darle 4 veces también. Y nuevamente vamos a introducir la bomba y sopletearle otras 4 veces. ¿Por qué digo que es la parte más importante? Porque como estos anclajes funcionan por adhesión, si dejamos suciedad dentro del barreno, la adhesión se va a efectuar, pero al polvo, no al concreto, no a nuestro material base, que es a donde queremos que quede anclado. Entonces, esto podría representarnos un serio problema, ya que al no hacerse una limpieza correcta, puede disminuir su capacidad de carga hasta un 75%. Es decir, si nos iba a cargar 1000 kilos, nuestro sistema, pues ahora nos va a cargar nada más 250. Entonces, sí, esa es una parte muy importante. Después de la limpieza, lo que vamos a hacer es inyectar el químico. El químico, no sé si lo pudieron observar. Si no, me regreso a las imágenes. Está en este cartucho, el cual tiene dos componentes. De este lado trae el químico y de este lado trae el catalizador. Entonces se le va a conectar una varilla en la parte superior, aquí en la boquilla. Se le va a conectar una boquilla, perdón, aquí, en la cual al momento de aplicarse va a revolver, a mezclar los dos elementos que vienen por separado. Y bueno, vamos a introducir el químico hasta 3/4 del barreno y posteriormente vamos a tomar nuestra varilla y la vamos a introducir girando. Esto se hace para dos cosas. Primero, para impregnar totalmente la varilla con el químico y no quede pues varilla sin químico, y para evitar un accidente, porque si introducimos la varilla así de golpe dentro del barreno, podría haberse quedado alguna burbuja de aire dentro del barreno, entonces podría salpicarnos el químico. Y este químico, pues a lo mejor si nos cae sencillamente en la piel, no nos pasaría más que una irritación tal vez. Pero si nos cae directo en la cara o en los ojos, podríamos perder la visión. Entonces, aparte de trabajar con un equipo de protección adecuado, llámese gafas o gogles, sí debemos de tener este cuidado al momento de introducir la varilla para no salpicar y dañar nuestra salud. Y bueno, les estaba también platicando sobre el cartucho. También me gustaría comentarles que una de los beneficios que tiene este tipo de cartucho es que al ser rígido y al tener los componentes separados, se puede almacenar. Simplemente vamos a cerrar esta tapita como si fuera una botella de refresco y listo, podemos almacenarlo todo el tiempo que dure que indique la fecha de caducidad. Es decir, si lo dejamos a la mitad, pero la fecha de caducidad dice que caduca hasta el próximo año, perfectamente lo podemos utilizar dentro de ese rango de tiempo. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver algunas diferencias entre anclajes químicos y anclajes mecánicos. Eh, para empezar, el tipo de fijación, pues ya comentamos que es diferente. Uno trabaja por adhesión y otro trabaja por fricción. Y como podemos ver en estos mapas de calor,
las cargas que van a transmitir a nuestro material base se distribuyen de manera distinta. Por ejemplo, aquí en el químico se queda únicamente en el centro, ya que no genera una expansión o una fuerza dentro del concreto. Pero en el mecánico, al generar una expansión, vamos a dañar nuestro concreto, lo vamos a microfisurar por dentro, entonces esto lo daña y el mapa de calor de la transmisión de fuerzas pues es mucho mayor comparándolo al anclaje químico. Por ende, el anclaje químico puede mantener distancias menores a los bordes. ¿A qué me refiero con esto? Que si nos acercamos mucho un borde en nuestro material base, va a llegar un momento en el que va a fallar por estar muy pegado al borde, porque no va a tener material base suficiente para transmitir las cargas. Entonces, al distribuir en un área más pequeña las cargas, el anclaje químico, pues tiene la capacidad de estar más cerca del borde y asimismo tener una distancia menor entre los mismos anclajes, porque estas distribuciones de carga tienen un área y esa área entre otros anclajes puede chocar, por así llamarlo. Entonces esto va a debilitar nuestro material base y dañar nuestra fijación. Pero al tener esta área más reducida, los anclajes químicos, pues vamos a tener una distancia menor entre los anclajes. Y bueno, les comento ahora unas ventajas y desventajas de los anclajes post instalados. Una de las ventajas, al menos de los anclajes mecánicos, es que están listos para cargarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los anclajes químicos, pues no tenemos que esperar a que se seque. Entonces simplemente terminamos de instalar nuestro anclaje y le aplicamos la carga y listo, ya lo podemos aplicarle la carga necesaria. Pero si aplicamos nuestro anclaje químico, pues vamos a instalarlo y en el mejor de los casos tenemos que esperar unos 5 minutos o hasta 45 minutos en lo que seca para aplicarle la carga. Otra de las ventajas de los metálicos es pues menor sensibilidad a la limpieza. Sí, a lo mejor sí es recomendable hacer una pequeña limpieza con la bomba de aire, esto para evitar que se forme una especie de colchoncito, una especie de base de polvo y nuestro anclaje puede entrar correctamente, pero no es indispensable. Pero en los anclajes químicos ya ven que comentábamos que sí es indispensable. Entonces, eso es una ventaja dentro de los anclajes mecánicos. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos pues material al final de cuentas, porque para hacer la limpieza vamos a requerir en el mejor de los casos una bomba y un cepillo. Ya si le queremos invertir un poco más, a lo mejor un compresor de aire, ¿no? Otra ventaja, y este se lo lleva el anclaje químico, son los 120 años de vida certificados. Estos 120 años y estas homologaciones no las digo yo nada más porque son de Fisher, sino que la ICC y el ETA, que es la organización europea, dan esta aprobación a los anclajes después de realizarles ciertas pruebas. Y bueno, el FISM Plus tiene la característica de soportar hasta 120 años de vida. Flexibilidad en el mecanismo de transferencia de cargas, se ajustan a las condiciones geométricas. Ya ven que les comentaba en un principio que un anclaje que a lo mejor va colado en el concreto, pues ya no se le va a poder mover o ya no va a haber margen de error. Aquí sí, pues al momento de hacer los barrenos podemos cambiar la disposición de los anclajes y listo. Y bueno, alguna de las desventajas que este sistema podría tener es tal vez los costos, pero eso ya es de una manera más económica, pero hablando solamente de cargas y de funcionamiento, están hasta por arriba de los anclajes preinstalados. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre por qué es importante considerar todos los factores que van a influir en nuestro diseño
al momento de diseñar un sistema de anclajes. Y aquí está de ejemplo un pequeño video que es este puente en Tacoma, en Estados Unidos. Este video es muy famoso, igual y ya lo han visto antes, pero este puente, el error que hubo fue que no consideraron las cargas por viento, entonces al momento de venir un viento fuerte, pues ocasionó lo que ya estamos viendo en el video y en esta imagen. Entonces, es importante considerar todos los factores de carga, etcétera, dentro del diseño en esta y en todas las áreas de la ingeniería civil. Por ejemplo, en el área de los anclajes, pues yo les recomendaría que consideremos, para empezar, el material base en el que estamos trabajando. Desde qué dimensiones tiene, porque así vamos a saber a qué profundidad podemos anclar nuestra fijación, hasta la resistencia del concreto, porque eh, pues si va a ser para algo estructural, pues debería ser de 250 para arriba. Eh, las distancias a los bordes, qué tipo de anclaje vamos a utilizar, las cargas que están actuando, si son cargas dinámicas o no, si es concreto fisurado o concreto comprimido. ¿A qué me refiero con esto? El concreto fisurado es un concreto que va a estar actuando bajo tensión. Y el concreto comprimido es un concreto que no está teniendo tensión, pero el concreto fisurado tiene la característica de que nos va a resistir menos. Entonces, de hecho, pues bueno, hay mucha gente que acostumbra que si no puedes demostrar que tu concreto es comprimido, siempre lo consideres como fisurado. Entonces, estos factores tenemos que considerar, bueno, y obviamente las cargas, al momento de diseñar nuestro sistema de anclajes. Y todos estos factores también los pueden pues diseñar mejor, considerar mejor en el software que Fisher también tiene. De hecho, es completamente gratis. No es anuncio porque Fisher no gana nada con eso, pero eso es gratis. Lo pueden usar si tienen duda de cómo modelar un anclaje. Y bueno, aquí pues imágenes de lo que les comentaba, lo que debemos de considerar al momento de hacer nuestro diseño de anclaje, si es estático, si es sísmico, si es concreto traccionado o concreto comprimido. ¿Qué cargas están aplicando? Podría ser nada más la carga gravitacional, o podría ser que estemos considerando cargas por viento, por ejemplo. Eso se considera mucho al momento de diseñar los anclajes para fachadas de edificios altos. Entonces, sí, no debemos olvidar todos esos factores que nos van a disminuir la resistencia de las fijaciones, porque hay mucha gente que no toma en cuenta este tipo de, de variables y nada más se va para diseñar su anclaje, nada más se va a las tablas y por medio de la tablita ya hace el cálculo. Por ejemplo, si dice necesito que soporte 4 toneladas y aquí la tablita de Fisher me dice que cada uno soporta 1 tonelada, entonces le pongo 4 y listo, 4 toneladas. Pero no estamos considerando si hay viento, si hay sismo, si está agrietado nuestro concreto, etcétera, lo que ya les vengo comentando. Y bueno, aquí algunas de las soluciones de anclaje para cargas sísmicas. El FAS, como les comentaba, era la estrella de la corona, ¿no? En los anclajes mecánicos. Pues este FAS tiene la aprobación de la ETA para sísmico y del ICC para concreto fisurado y no fisurado. El FH, el anclaje de camisa, de igual manera tiene la aprobación de la ETA y del ICC. Y en cuanto a anclajes químicos, el Superbond, el SB y el FISM Plus son los que tienen las aprobaciones para concreto fisurado, no fisurado, son los más recomendables para cuestiones estructurales, vaya. Por ejemplo, para cuestiones dinámicas, yo les recomendaría mejor el SB. Ese sí trabaja mejor, al ser un vinil ester, trabaja mejor al movimiento, ya que tiene un poco más de flexibilidad. Entonces, eso nos va a ayudar al momento de tener una carga dinámica. Y algo que se me estaba pasando comentarles
es que el Superbond y la RSB, la cápsula, son el mismo químico. Nada más que viene en diferente presentación, digámoslo. Ya sea si lo quieres utilizar en cartucho o en cápsula. La otra cápsula que es la RM, esa sí es diferente, pero la RSB sí es el mismo químico que la versión en cartucho. Y aquí algo más de lo que les comentaba, las distancias mínimas y críticas. Estas distancias que tenemos que considerar para que nuestro sistema de anclaje trabaje de la mejor manera, ya que todo anclaje necesita para transmitir las cargas al sustrato eh, que la geometría garantice la existencia de material suficiente. Es lo que les comentaba, que si por ejemplo nos fijamos muy cerca del borde, recuerden cómo transmite la carga al concreto nuestro anclaje, es una especie de cono. Entonces, si ese cono se corta en el borde del concreto, pues ya ahí no va a tener que le soporte la carga, entonces se va a haber dañado el concreto y va a fallar el anclaje. También hay que considerar las distancias características entre anclajes SCR y distancia característica al borde. Para fuerza normal de tracción son valores físicos empíricos, se miden en milímetros o pulgadas, desde el centro de la perforación al otro anclaje y al borde respectivamente. Y sí, pues bueno, también esta distancia entre los mismos anclajes y más si es un anclaje mecánico, sí debemos de considerarla. Y, por ejemplo, también la distancia, pero también la cantidad de anclajes que vamos a poner. Como les digo, más si son anclajes mecánicos, porque a lo mejor intuitivamente podemos pensar que una placa de anclaje va a trabajar mejor con 6 anclajes que con 4 o va a resistir más. Pero ¿qué tal si esas distancias, en vez de trabajar con 4, las trabajamos con 6? ¿Qué tal si esas distancias se ven disminuidas al agregar tantos anclajes? Entonces estos van a generar esa especie de interferencia de las fuerzas y esto va a dañar nuestro concreto, nuestro material base. Entonces va a trabajar menos que si le hubiéramos puesto solamente 4 anclajes. Y bueno, pues para que cada anclaje trabaje al máximo, debe de haber una distribución simétrica de las tensiones, sin disturbios por bordes u otros anclajes. Así se forma una distribución cónica de las tensiones en el sustrato. Y aquí está lo que les comentaba, que el anclaje va a transmitir sus cargas como si fuera un cono. Entonces aquí pueden ver en la imagen cómo lo ejemplifica mejor. Y bueno, las distancias críticas y mínimas son valores que encarecen la fijación. Los valores mínimos se aprueban en la homologación. Depende del anclaje y reduce la carga, pero hacen al anclaje más flexible y económico. Si estas medidas se pueden calcular, si hay, pues se considera que es 1.5 el diámetro, pero pues si queremos estar más seguros de la distancia entre anclajes o la distancia al borde, pues mejor nos vamos al manual. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo podrían interferir estos conos de falla. Aquí tenemos dos anclajes que están cumpliendo con las distancias mínimas. Entonces, estos dos círculos de abajo es cómo se están distribuyendo las fuerzas en el concreto. Entonces, al momento de acercarlos uno al otro, estas fuerzas, estos conos, estos círculos van generando esa interferencia. Y si podemos ver el número que está en rojo, circulado en rojo, es la resistencia que va a tener nuestro sistema. Entonces, entre más cerca, va a ir disminuyendo hasta estar tan cerca que sale prácticamente igual que si tuviéramos un solo anclaje, aunque intuitivamente podamos pensar que tener dos anclajes nos va a ayudar a que nuestro sistema cargue más. Entonces, pues lo mismo va a ir pasando si los vamos alejando, va a ir aumentando. Y bueno, esto también depende mucho de qué vayamos a cargar, de cómo queramos, de qué acomodo tenga nuestro sistema, etcétera. Entonces, les digo, más que irnos como por estas reglitas, sí deberíamos modelarlo mejor en un software especializado.
Aquí algunos ejemplos de malas prácticas con las distancias mínimas. Pues aquí ya lo vemos, podemos dañar el concreto donde nos estamos fijando, generar estas grietas. Aquí por estar muy cerca al borde o entre los anclajes. Y bueno, pues esto está de más mencionarlo, pero pues va a representar un gran riesgo, pues para empezar, para el que lo instaló, porque está cometiendo una mala práctica, está dañando propiedad ajena, pero también para los usuarios, porque al estarse dañada la estructura, pues puede ocurrir un accidente. Y pues listo, por mi parte sería todo. No sé si nos indiquen qué procede para la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tres preguntitas por ahora. Una de ellas es, ¿ya tienen distribuidor en el país? Supongo que se refiere Así a es. Costa Rica. Sí, 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 en Costa Rica tenemos, de hecho, es el país de Centroamérica que más, en el que más nos hemos acercado. Se hacen varias participaciones en exposiciones ahí y sí, hay distribución en Costa Rica y en todo Centroamérica. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuentan con software para el cálculo de los anclajes? Sí, así es el software Cefix, así se llama, está en la página de Fisher y es totalmente gratuito. Este software pues va a considerar todos los factores, todas las variables que les platicaba, entonces sí se los recomiendo mucho porque es mejor que trabajar con las tablas normales y aparte uno de los beneficios de este software es que nos va a arrojar una memoria de cálculo al momento de terminar nuestro cálculo. Si cumple, si pasa, podemos descargar la memoria de cálculo y esto también nos sirve como un sustento pues de mayor calidad, no nada más presentando el software y decir, ah, sí pasó, entonces podemos presentar hasta un documento paso por paso de cómo el software fue calculando nuestro sistema de anclajes. Si quieren, después podría pasarles un link para que lo descarguen. Les comento, es totalmente gratuito, nada más tienen que hacer un registro y listo. Perfecto. Y la última sería una de las observaciones que se hacen en los anclajes post instalaciones metálicos es con el tiempo. Debido al flujo plástico del concreto pueden perder la fricción y por lo tanto su capacidad de llevar carga. ¿Cómo compensan ustedes en el Fisher este evento? Ah, ok. Bueno, eso ya va más del lado de quien aplica el concreto. ¿A qué me refiero con esto? Fisher solo te puede dar la garantía de que el anclaje no va a fallar. Si ya es falla por concreto, pongamos el ejemplo que eso ocurre y tenemos que ir a hacer un dictamen a campo y se garantiza que es por el concreto, ahí Fisher ya no puede hacer nada porque nosotros nada más vamos a trabajar con el área del anclaje. Si me explico, entonces ya no tenemos injerencia de que el concreto haya fallado. Perfecto, ahora también tenemos otra pregunta. Dice, Ok. al principio de la presentación que hablaba de que los anclajes podrían ser afectados por el corrosol, ¿qué se podría hacer para tratar de retenerlo? Ah, ok, perfecto. Sí, eso más que nada es en los anclajes preinstalados. En los postinstalados no pasa tanto porque en los preinstalados, antes de que se cuele el concreto, van a quedar expuestos a la intemperie y no sabemos cuánto tiempo los puedan dejar ahí. Entonces, esa exposición a la intemperie es la que va a dañar a los anclajes. Pero en los postinstalados, pues rara vez es cuando van a tener una exposición prolongada a la intemperie porque se hace el barreno, se coloca el anclaje y prácticamente no pasará más de un día para que ya se coloque el elemento a fijar. Entonces, están muy poco expuestos a la intemperie, por ende es mucho menor la probabilidad de corrosión al otro tipo de anclaje, ¿sí me explico? De todos modos, existen en el mercado, Fisher no los maneja, pero sí conozco que existen en el mercado ciertos
químicos, pinturas especiales anticorrosión, entonces podría trabajarse con algo así. Perfecto, entonces le estaríamos dando cierre a la charla de hoy. Muchas gracias al ingeniero Rafael por la conferencia de hoy, por tomar su tiempo y compartir esta importante información con nosotros. Agradecerle a todas las personas que se conectaron. Les voy a estar colocando una encuesta que son de 10 preguntas. Son preguntitas rápidas. Y recordarles que la sesión va a estar grabada, se va a compartir en el perfil de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Para nosotros es muy importante su opinión, entonces favor sí llenar la encuestita. Y eso sería todo por hoy. Estaríamos finalizando. De nuevo, muchas gracias y que tengan todos y todas buenas tardes.